¿Existe realmente una ventaja de tener un Tesla versión Dual Motor o es un gasto que no merece la pena? Vamos a hablar en este video del Dual Motor. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Y realmente es útil? Pues bueno, resulta que hoy tenemos un día lluvioso y muy frío. Y pues evidentemente el asfalto se vuelve muy resbaladizo. Y en estas ocasiones es cuando tú te das cuenta de que realmente ayuda el tener Dual Motor. Pero ¿de qué se trata eso? ¿Y cómo saber si nuestro coche es Dual Motor? Pues acompáñame en este video. Cuando tú observas en un vehículo Tesla en la parte trasera la insignia Dual Motor, como lo estás observando ahora, esto quiere decir que este vehículo tiene dos motores, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, y eso pues va a hacer que este vehículo pueda controlar mejor o se pueda manejar de mejor manera en situaciones de difícil conducción. No solamente está hecho para la montaña, sino para situaciones como estas, cuando tenemos lluvia y un asfalto resbaladizo. Aquí en esta rotonda yo voy a parar, está en auto, y ahora voy a arrancar de golpe. Y tú sientes que el coche como que tambaleó un poco. No sé si en el video se pueda sentir, pero sientes como si el coche hubiera resbalado, pero apenas un mínimo, porque la tracción automática inmediatamente se pasó, entiendo yo, a las 4 ruedas, y entonces el coche sale ya con su potencia normal. Vamos a poner en superficie resbaladiza. Aquí estamos, paramos y salimos de golpe. Realmente no se siente que el coche en lo absoluto resbala. Nada, absolutamente nada. Es increíble. Vamos a ponerle aquí en off-road. Aquí estamos en off-road. Llegamos acá. Listo. Ahora, pese a eso, el coche sale disparado con muy buena potencia, pese a que estoy en off-road, pero se siente definitivamente el coche mucho más pesado. Empecemos entonces conversando un poco sobre qué es la versión Dual Motor, para qué sirve y cuáles son los diferentes modos que tiene esta versión. Es ideal el día de hoy, ya que es un día frío, con lluvia, en unos lugares más lluvia, en otros lugares menos lluvia, lo cual hace que el contacto con el asfalto sea más resbaladizo. Y eso pues evidentemente hace que los coches sean más propensos a derrapar. Ahora, en una versión Dual Motor, lo que tú tienes es que cuando te vas hacia acá y luego te vas hacia la parte de dinámica, vas a poder observar que tienes la parte de modo control de tracción. Esta te da 3 opciones fundamentales: auto, superficie resbaladiza y asistencia off-road, que ahora mismo no me deja seleccionar porque estoy a alta velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Automático, simplemente el coche lo que hace es avanzar gastando la menor energía posible. Si no necesitas los dos motores, pues no los va a utilizar. Estás trabajando en un solo modo de tracción. Pero si es que siente que la superficie tiende a volverse resbaladiza, entonces aumenta automáticamente el control y activa el otro motor. En el otro caso, en el de superficie resbaladiza, el coche va inmediatamente ya con los dos motores activos, con tracción total, porque tú le estás diciendo que estás en una superficie resbaladiza. Pros y contras. Cuando tú estás en modo automático, el coche tiene toda la potencia. Si paras y aceleras, como siempre, te va a botar para atrás, porque se lanza con toda la potencia. Pero si es que se encuentra con una superficie resbaladiza, vas a sentir ligeramente que patina un poco, aunque no mucho. ¿Por qué? Porque como está en modo automático, el coche inmediatamente toma el control de la situación. Y listo. En cambio, en superficie resbaladiza vas a sentir que el coche limita un poco la potencia.
Es decir, no entrega toda la potencia. Si tú paras y aceleras, es como si estuvieras en modo relax. Sale un poco más despacio, precisamente porque tú le comentaste que estás en superficie resbaladiza, entonces te cuida. Y aparte, obviamente siempre está con el control en los dos motores, tracción total. Eso evidentemente hace que se gaste más batería. En teoría, vamos a comprobarlo ahora mismo, a ver cómo nos va. Y bueno, el modo asistencia off-road, sientes como el vehículo se transforma en una bestia con mucha potencia y es algo que no te lo puedo describir casi porque sientes como el vehículo como si empezara a trepar. Sí, tiene mucha potencia, sale de manera fuerte, pero al mismo tiempo es como que quisiera trepar todo lo que encuentre en el camino. Es muy simpático el modo off-road. De todas maneras, ahora mismo vamos a poner cada uno de estos modos y vamos a hacer pruebas contigo para experimentar cada uno de ellos y ver cuáles son las sensaciones que tenemos una vez que se encuentren activos. Acercamos hacia una rotonda. Lo que vamos a hacer es que vamos a parar completamente el coche y después de eso vamos a arrancar desde cero con el modo de control de tracción en automático y vamos a ver si sentimos que el coche derrapa o no, o cuáles son las sensaciones al volante. Estamos aquí, paramos completamente y arrancamos. Sí, no sé si lograste sentir, es como como 3 veces que las llantas trataron de derrapar un poco en el asfalto. Entonces, pues evidentemente se siente que el coche estaba en automático, que derrapó un poco y automáticamente, seguramente lo que hizo fue meter el control de tracción total y pues ya después de ello dejó de derrapar. Vamos ahora a hacer una siguiente prueba, pero ahora vamos a poner superficie resbaladiza y vamos a sentir qué tal se desempeña el coche desde parado, apretando el acelerador al máximo para ver cómo se desempeña. Entonces llegamos nuevamente a otra rotonda. Listo, estamos en modo de tracción superficie resbaladiza. Paramos aquí completamente y arrancamos. El coche realmente no resbala en lo más mínimo. Y recuerda que estamos con neumáticos de verano, ¿sí? Ahora mismo te lo muestro para que puedas tú observarlo. Me voy a estacionar aquí para mostrarte con qué neumáticos estamos ahora mismo. Allí está, fíjate, tenemos neumáticos de verano, no son neumáticos de invierno, así que pues pese a eso el control es total. Se puede observar poco, pero de pronto allí puedes ver neumáticos de verano. Entonces pues evidentemente en una situación de una superficie muy resbaladiza como la que tenemos ahora, el coche, si no tuviera tracción completa, pues tiende a resbalarse. Vamos ahora a seguir haciendo pruebas y te comento cuáles fueron las sensaciones. Listo, entonces continuemos nuestro viaje. Vamos a arrancar nuevamente y toma en cuenta algo interesante. Cada vez que arrancas tu coche se va a poner por defecto en modo automático, no en superficie resbaladiza. Ahora, ¿cuáles fueron las sensaciones en el caso de los dos? Tanto en modo automático como en modo superficie resbaladiza. En modo automático yo sentí que el coche da toda su potencia. Y pues claro, evidentemente hace un par de veces que patina y después de eso es como que distribuye la tracción y continúa normalmente. En cambio, en modo superficie resbaladiza es como que desde el inicio el coche limita un poco más la potencia para que tú puedas después acelerar con confianza y no vaya a resbalar. Pero claro, evidentemente está ya con la tracción total en superficie resbaladiza. Ahora, vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué pasa con asistencia off-road.
¿Qué sucede cuando le damos clic aquí en dinámica y vamos a asistencia off-road? Sientes automáticamente como si el coche se volviera pesado, muy pesado. Es algo increíble, pero sí, es la sensación que tú tienes. No sé si has manejado un 4x4 de los vehículos a combustión con palanca. Cuando metes la asistencia road, sientes que el coche se vuelve pesado y que empieza como a hacer un uso completo de su potencia, pero al mismo tiempo con tracción total y completa a las 4 ruedas. Es simpática la sensación. Pasa lo mismo acá. Sientes el coche pesado. En los otros casos lo sientes como súper liviano, como súper ligero. Vamos ahora a probar la salida en off-road. Pues realmente arranca sin ningún problema. La potencia se entrega muy bien, está perfecto. Me encanta porque sientes como es como casi imposible que derrape. Mires, como casi imposible que derrape. Va tan pegado al suelo que es un control increíble, pero claro, esto debe consumir mucha más energía y por eso te dicen que el off-road es solamente, como dice acá claramente, se usa para optimizar el rendimiento del control de tracción fuera de carretera. Puede ayudar a liberar un vehículo atascado en nieve, arena o barro. En cambio, superficie resbaladiza se usa en carreteras resbaladizas para distribuir la tracción de manera uniforme en todos los neumáticos. Así que evidentemente si estamos en ciudad, si estamos en autovía, pues es mejor automático o superficie resbaladiza. Sientes como el coche en automático y en superficie resbaladiza se aligera completamente. En cambio en off-road sientes como el coche empieza definitivamente mucho más fuerte, mucho más pesado, porque sientes que está entregando toda su potencia. Vamos ahora a salir aquí y nos vamos a ir ya hacia la autovía y te voy contando un poco sobre experiencia y consumos. Bueno, nos encontramos ya ahora en plena autovía. Le vamos a poner el piloto automático para poder irte explicando tranquilamente. Hemos analizado modo de tracción automático, superficie resbaladiza y off-road. Automático, entrega la potencia completa desde el primer instante. Sientes que el coche de pronto genera un par de veces que patina un poco, mínimo, pero lo sientes y automáticamente sientes como toma el control de tracción y se vuelve muy estable. En superficie resbaladiza, sientes como el coche pierde un poco de potencia, es como que hace un control interno de potencia y eso supongo que lo hace para controlar que el coche no vaya a derrapar y evidentemente manda tracción a las 4 ruedas, entonces es prácticamente imposible que derrape y tomando en cuenta que estamos con neumáticos de verano. Y en modo asistencia off-road, que ahora no lo podemos poner evidentemente porque estamos a una velocidad muy alta, el coche se vuelve muy pesado porque entrega automáticamente toda su potencia y pues el momento que entrega toda su potencia sientes como el coche va pegado al asfalto. Es como que imposible que algo lo tumbe. La sensación que tú tienes al volante es algo difícil de explicar, pero tú sientes como que vas en una máquina potente que tiene tracción completa y total a las 4 ruedas y que está todo el momento trepando, como si fueras en uno de esos monstruos que va trepando. Es una sensación loca, pero muy interesante. Vamos ahora a dejarlo en superficie resbaladiza para poder analizar un poco el tema de los consumos, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos tomado autovía. Desde que hice la parada para mostrarte los neumáticos, hasta ahora hemos recorrido 5 kilómetros y un consumo de 17.9, ¿de acuerdo? Vamos a seguir en la autovía y vamos a ver cómo siguen los consumos más adelante. Como estamos en invierno, pues evidentemente los consumos suben.
En estos tramos mis consumos normales eran de 16. Ahora estamos en 17, 18, aunque ahora mismo nos ha bajado un poco, claro, porque bajamos la velocidad y es un tramo muy pequeño el que hemos recorrido. Pero vamos a dejarlo así, vamos a recorrer unos 10 kilómetros más y vamos a ver qué es lo que ha pasado. 10 kilómetros por autovía en invierno y sobre todo con la opción de superficie resbaladiza. ¿Será que nos consume más que lo que usualmente consume? Que es aproximadamente unos 16 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Vamos a verlo. Te muestro una toma después de que hayamos avanzado mucho más en la autovía. Perfecto, entonces vamos a empezar el recorrido hacia casa. Vamos acá y vamos a la parte de dinámica y a ponerle en superficie resbaladiza. Y vamos a medir cómo van los consumos y después al final, después de un buen tramo recorrido, te cuento cuál es mi percepción al respecto. Bueno, hemos recorrido ya 30 kilómetros. Ahora mismo estamos en la A5. Y pues definitivamente, según lo que yo veo, los consumos van por allí. En teoría, dicen que si tienes activo esta parte de acá de superficie resbaladiza, debería consumir entre un 3 y un 8% más. Pero si tú te fijas, ¿cuánto tenemos acá? Pues tenemos 16.8 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Es un consumo normal para invierno, de hecho un poco bajo, entonces yo sinceramente no veo que se haya incrementado. Evidentemente, para poder tener un criterio más acertado con respecto a esto, habría que hacer una prueba, que seguramente la haré en otro video, de un tramo en auto y otro en superficie resbaladiza, siendo el mismo tramo con las mismas subidas, tratando de mantener la misma velocidad y demás para poder comprobarlo. Si en teoría lo dice, probablemente sí sea así, se incremente un poco el consumo. Experimentarlo, pues quizá el incremento es tan pequeño que no lo he podido experimentar por ahora, pero sí que si estás en una situación, bueno, ahora ya paró un poco la lluvia, pero si estás en una situación donde hay una lluvia muy fuerte y tienes un dual motor, es mejor colocar superficie resbaladiza y así te quedas tranquilo. Vamos a hacer una prueba más. Para ello nos vamos acá, dinámica, auto y listo, lo dejamos allí, paramos aquí y arrancamos. Sientes como que derrapa un poco, pero después el coche él mismo toma el control automáticamente. Es una sensación muy loca y simpática. En la siguiente haremos una prueba cambiando la parte de dinámica hacia superficie resbaladiza. Llegamos ya a la siguiente rotonda, entonces colocamos superficie resbaladiza. Vamos a llegar acá, paramos por completo y pues inmediatamente arrancamos. Allí hemos parado y arrancamos. Allí sientes un control total. Realmente el coche no derrapa absolutamente nada, pero sí que sientes que le restringe un poco la potencia el momento que tú presionas el acelerador. Y finalmente en esta rotonda vamos a hacer la prueba con off-road. El coche se transforma en una bestia de potencia. Ahora mismo está allí ya activado el modo off-road. Arrancamos hasta acá. Ves como que empieza a trepar, tienes esa sensación. Vamos a dejar que pase este coche y aceleramos a fondo. Y sale disparado y no pierdes en ningún momento el control. Este modo road es realmente off-road, poder al volante.
Realmente espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo disfruté grabarlo para ti. Me encantan hacer este tipo de pruebas porque aquí te puedes dar cuenta de la verdadera potencia y de la inteligencia de ingeniería que existe en el software de estos coches. Increíble cómo funciona el modo automático, el modo de superficie resbaladiza y el modo off-road. Cada uno tiene su particularidad, pero lo más importante, cada uno de ellos está pensado en cuidarte, en asegurarse de que tú y tu familia dentro de tu coche van a ir sanos y salvos. Que si vale la pena comprar entonces un dual motor, pues si te lo puedes permitir, vale la pena. Porque sobre todo en situaciones como la que vimos hoy, con superficies resbaladizas, con mucha lluvia en autovías, pues realmente te da mucha más seguridad al volante. Que si no te lo puedes permitir, no pasa nada, con el tracción trasera está bien y se vive muy bien, solamente que evidentemente cuando estés en una superficie resbaladiza debes tener un poco más de cuidado, ya que el coche tratará de hacer un control de tracción, pero al estar físicamente limitado porque tiene un solo motor, entonces habrán cosas que no pueda hacer y probablemente pues si no tienes cuidado o conduces de una forma muy agresiva, probablemente vas a pasar más de un susto. Me encantó sobre todo un tema, el hecho de que no veo un impacto mayor en el tema de autonomía, es decir, de consumo. Los consumos, pues al final terminamos con 16.5, me parecen demasiado buenos considerando invierno, lluvia y que está activado la superficie resbaladiza en el modo de control de tracción. Me parece espectacular. Como todo lo de estos coches Tesla, que ya sabes que a mí particularmente me encantan, yo los amo y disfruto más que nadie conducir este tipo de vehículos. Gracias por acompañarme en el video. Si te gustó, dale un like, deja un comentario. Si has tenido alguna situación en algún dual motor, lo has podido probar, pues déjamelo abajo. Y si en algún momento puedo hacer una prueba en algún terreno muy hostil, seguro que estaré haciendo la prueba para compartirte a ti mi experiencia. Nos vemos hasta un próximo video.